Esto fue escrito por el Monseñor Segur en un plan hablando acerca del protestantismo hoy, en la página 213, así se llama el libro, está en inglés, pero lo estoy traduciendo aquí en español, y dice: por la autoridad de Jesucristo, fue por la autoridad de Jesucristo, dice, que la Iglesia Católica cambió este reposo al domingo en memoria de la resurrección de nuestro Señor, y así es que al observar el domingo, los protestantes están rindiendo homenaje, sin querer admitirlo, a la autoridad de la Iglesia Católica. Buenos días, mis amigos, bienvenidos a otro programa aquí en Radio Reconquista de Presentando la Verdad. Son las 15 horas 5 minutos prácticamente y hoy tenemos, como siempre hemos traído con ustedes aquí por la tarde, un tema muy importante que en este caso realmente es la continuación de lo que ya hemos tratado los otros días. Quiero recordarles nuestro número de teléfono de contacto, que es 095-507-442. Es posible que después del programa de hoy, como a veces sucede, varios de ustedes se comuniquen con nosotros, así que por eso estamos recordando el teléfono, repito, 095-507-442. También pueden entrar en YouTube y buscar el canal llamado Presentando la Verdad, donde ahí ya tenemos varios videos de los programas que hemos hecho aquí y en otras partes, sobre estos temas que enseña la palabra de Dios. Bienvenido Pablo y Héctor a este programa, y bueno, no sé si ustedes tienen alguna pregunta antes de comenzar, si no podemos avanzar. Sí, hablando con Pablo afuera, estábamos hablando de lo que era guardar el sábado, más bien lo que es el día de reposo, ¿verdad? El cuarto mandamiento. Una pregunta que yo formulo: ¿esas leyes las puede cambiar el hombre o solamente Dios? Porque han sido cambiadas. Bueno, sí y no. Sí han sido cambiadas y no han sido cambiadas al mismo tiempo. Mira, este tema sobre guardar el sábado, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, vamos a dejarlo para el día viernes. Y vamos a seguir avanzando, donde yo les voy a mostrar los argumentos que presenta la Biblia de que el sábado realmente es el día de reposo. Ahora, con respecto a si el ser humano puede o no cambiar la ley de Dios, no puede cambiarla. Puede intentar hacerlo, claro, pero no se pueden cambiar las leyes de Dios. Por más que yo agarre una Biblia y la rompa en 1000 pedazos, la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es lo que enseña la Biblia. Pablo, ¿tienes alguna pregunta? No. Voy a seguir escuchando un poco más. Bien, entonces, si ustedes recordarán, amigos, la última vez que yo toqué este tema con ustedes, hoy es miércoles, así que esto fue el lunes pasado, yo hablé con ustedes acerca de que el sábado se presenta en la Biblia como el verdadero día de reposo. Está en la ley de Dios, pero la mayoría de los cristianos guarda el domingo, o, bueno, asume que es el domingo el día especial de adoración a Dios. Entonces, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué sucedió esto? Yo les dije el otro día que la pregunta especial para hoy en día, que íbamos a responder hoy en día y que vamos a responder en estos minutos que tenemos, es ¿cómo es que surgió este cambio? ¿Y quién es el que generó el cambio? Por supuesto fue el ser humano, pero ¿cómo es que surgió este cambio del sábado para el domingo, cuando la Biblia dice claramente que es el día sábado? Entonces, antes de poder continuar, yo quiero leer o hacerles una pregunta, y que tiene que ver con la pregunta que hizo Héctor recién. ¿Jesús cambió la ley de Dios o no? No, lo hemos estudiado ya el otro día. En Mateo 5:17 dice Jesús: no penséis que he venido para abrogar, que significa anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y luego dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el versículo paralelo a estos versículos, que se encuentra en este caso el paralelo en Lucas 16:17, dice Jesús: es más fácil que pasen, o sea que dejen de existir el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley, o sea la letra más pequeña de la ley, que en este caso es la letra Yod, en el alfabeto hebreo.
antes de que se cambie cualquier cosa, es más fácil que dejen de existir el cielo y la tierra. Esto es lo que Jesús está diciendo, con lo cual está mostrando la inmutabilidad de la ley, que la ley permanece para siempre, como lo hemos visto en varias otras partes de la Biblia, que dice que la ley de Dios es eterna. Ahora, si Jesús no cambió la ley de Dios, la pregunta es, ¿alguien tiene derecho a cambiar la ley de Dios? No. Bueno, esa fue mi pregunta. Ahí está, tú preguntaste realmente si alguien lo cambió, pero Sí. la pregunta es, ¿alguien tiene derecho? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Yo estoy poniendo esto en el contexto para que podamos entender el tema de hoy. Dice la Biblia en Eclesiastés 3:14, un versículo que anteriormente lo hemos compartido con ustedes, pero vamos a releerlo en esta ocasión. Dice la Biblia, he entendido que todo lo que hace Dios será perpetuo. ¿Perpetuo qué significa? Para siempre. Eterno, para siempre. Y dice luego, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. O sea que lo que Dios hace permanece para siempre. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego cosas a las cosas que Dios no dijo? ¿O qué pasa si yo quito cosas a las cosas que Dios dijo? En otras palabras, ¿qué pasa si yo agrego o quito cosas de la Biblia y por lo tanto la modifico? ¿Qué es lo que pasa? La Biblia responde qué es lo que pasa. Esto está en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, y a partir del versículo 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, especialmente el libro de Apocalipsis. Y dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Quiero aclarar que, lógicamente, de forma especial estas palabras tienen una aplicación directa al libro de Apocalipsis, que es el libro de esta profecía. Si yo modifico ese libro, agrego o quito cosas, Dios dice, no lo hagas, porque si agregas, yo te agrego plagas. Y si quitas, yo te quito tu nombre del libro de la vida. Así que deja todo tal cual está y comunícalo al ser humano. Ahora, si bien esto es cierto, se aplica especialmente al libro de Apocalipsis, sabemos por el versículo anterior de Eclesiastés 3:14 que esto realmente se aplica a toda la Biblia, donde dice Dios que lo que hace Dios será perpetuo. Ahora, sin embargo, quiero decir lo siguiente. La Biblia, después de esto que hemos leído, quiero decir que la Biblia presenta una profecía que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 7, versículo 25, donde se describe un poder oscuro, vamos a llamarlo de esta forma, un poder contrario a Dios, un sistema religioso a nivel mundial, que la Biblia dice que haría cambios en la ley de Dios. Aunque está claro que la ley de Dios no se puede cambiar, esto es lo que hemos visto recién, pero por lo menos este poder pretendería o intentaría o pensaría cambiar la ley de Dios. Esto se encuentra en Daniel 7:25, donde dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto lo vamos a estudiar un poco más adelante cuando lleguemos a estas profecías que están relacionadas con el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis y tienen que ver con los eventos finales de la historia del mundo, tal como lo conocemos, porque el mundo, dice la Biblia, no dejará de existir. Ahora, amigos míos, amigos que me escuchan, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Pablo y Héctor y amigos, estamos entrando en temas de profecías muy importantes, repito, sumamente importantes, que especialmente tienen que ver con los tiempos actuales y finales de la historia humana, como yo les mencioné recién, tal como la conocemos. Profecías que tienen que ver con tu vida, con la vida de tu familia y con la vida de cada ser humano que existe en este mundo. Si estamos aquí, insisto, es para llevar la verdad a las personas que nos escuchan, no es para otra cosa. El versículo de Daniel 7:25 dice que este poder mundial, y el contexto indica claramente que este poder no es cualquier poder, es un poder religioso y político al mismo tiempo, esto lo vamos a ver luego, pero este poder pensaría, dice, en cambiar los tiempos y la ley. Es un poder que la Biblia dice que obligaría de varias formas y varias estrategias a que los hijos de Dios dejen de guardar la ley de Dios. Con incumplir al menos uno de los mandamientos de Dios, ya los hijos de Dios dejarían de guardar la ley de Dios, o dejan de guardar la ley de Dios, porque la Biblia dice en Santiago 2:10, lo hemos visto el otro día, que cualquiera que cumpla toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos.
O sea, si yo fuese ese poder, lógicamente buscaría una estrategia para que las personas no necesariamente incumplan los 10 mandamientos al mismo tiempo, sino que basta con que incumplan uno, ya es suficiente. Para Dios eso no es algo bueno. Ahora, este poder, de acuerdo a la Biblia, es tan astuto y peligroso que engañaría a muchos, haciéndoles pensar a las personas que estarían adorando al verdadero Dios cuando realmente estarían adorando a otro. La profecía declara el surgimiento de este poder y de varias características para identificarlo. O sea, presenta varias características la Biblia para identificar este poder, y una de las más notables características es la que acabamos de leer, que aparecen en la Biblia, es que este poder intentaría cambiar la ley de Dios. Quiero aclarar que el único que tiene poder para cambiar la ley de Dios es el mismo Dios. Sin embargo, Dios no lo hizo ni lo hará jamás, porque la ley de Dios, dice la Biblia, es perfecta y es una ley que Dios dio a sus hijos para que puedan vivir libres y felices por la eternidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Sin embargo, este poder contrario a Dios cree tener poder de Dios para cambiar las leyes, y por esto la Biblia lo menciona con estas palabras que voy a leer ahora, que están en 2 de Timoteo a partir del capítulo 2, versículo 3. Este poder pretende tener el poder de Dios y cambiar la ley de Dios. Lo vemos en la Biblia. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de que habría un poder, especialmente en el tiempo del fin, que no vendría antes de que venga la apostasía. Y se manifieste, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo cual en la Biblia también en otras partes se lo menciona como el anticristo. Y esto tiene que ver evidentemente con un poder que de estas cosas vamos a hablar luego cuando hablemos sobre estos temas que yo les dije que hablaremos sobre el tema del anticristo, el tema de qué es el 666 y todos estos números y cosas impresionantes e importantes que enseña la Biblia que ocurrirían antes de la segunda venida de Jesús. Pero dice que este poder, en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este poder que intentaría cambiar la ley, este cambio de la ley, que no sería posible, pero este poder intentaría hacerlo, no provendría este cambio de Dios, sino provendría de este poder. Entonces vamos a ver ahora cómo es que se generó este cambio del sábado para el domingo, siendo que la Biblia dice claramente que hay que guardar el sábado. Primero, recordemos, Jesús guardó ¿qué día? El sábado. La Virgen María, ¿qué día guardó? El sábado. Los apóstoles guardaron el sábado. Incluso luego de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús guardaron el sábado. La historia muestra que por varios años los primeros cristianos guardaron el sábado. Pero, amigos, ocurrió algo. En primer lugar, ocurrió un problema que sucedió luego de la muerte de Jesús. Después de pocos años después de la muerte de Jesús, los judíos que vivían especialmente en Jerusalén y otros lugares empezaron a rebelarse cada vez más contra el Imperio Romano. Esto lo menciona la historia. El Imperio Romano era el imperio que gobernaba esa parte del mundo en ese entonces. Las revueltas judías generaron que el imperio decidiera destruir la ciudad de Jerusalén, y esto ocurrió en el año 70 después de Cristo con una invasión dirigida por un general llamado Tito, y es interesante que este general pocos años después se convirtió en el emperador del Imperio Romano. Esto pasó en el 70 después de Cristo. Ahora, muchos cristianos no querían que se los confundiera con los judíos, porque a los judíos se los trataba como basura, se los trataba como personas indignas, y el pueblo, mejor dicho, el Imperio Romano los perseguía. Entonces muchos cristianos no querían tener nada que ver con los judíos y comenzaron a hacer lo posible para que se los distinguiera de los judíos. Y uno de los distintivos especiales de los judíos, o algunos de los distintivos, voy a mencionar dos muy evidentes, eran por un lado la circuncisión y por el otro el guardar el sábado. Ahora, ellos lamentablemente no comprendían no todos, ¿no? Porque algunos sí comprendían, pero los primeros cristianos no comprendían que la circuncisión, como vimos la vez pasada, tiene que ver con la ley ceremonial y el guardar el sábado con la ley moral. Son dos leyes muy diferentes. La diferencia de la ley ceremonial y la ley moral lo hemos explicado en programas anteriores, y si tú no los has visto, te invito a que entres a YouTube y busques el canal Presentando la Verdad. Ahora, por esta razón, por estas persecuciones y que los cristianos querían no confundirse, no ser confundidos con los judíos, por esta razón en el siglo II aproximadamente, varios escritores cristianos empezaron a escribir cosas en contra de los judíos y predicaban que lo que hicieran los judíos los cristianos no debían hacer en absoluto.
Ahora, siendo que los judíos guardaban el sábado, los cristianos, de acuerdo a ellos, no debían evidentemente guardar el sábado, y para distinguirse de ellos, los cristianos entendieron que tenían que buscar otro día para poder guardarlo que no fuese el sábado, para no confundirse con los judíos. Porque si alguien decía, ¿qué día guardas? Y tú decías sábado, decías, entonces eres judío, entonces para, digamos, no ser confundidos y salvar su vida, ellos querían guardar otro día. Ahora, comenzaron entonces, de acuerdo a la evidencia histórica, a guardar un día que ellos empezaron a mencionar como el octavo día. Ahora, si el sábado es el séptimo día, ¿cuál es el octavo día? Domingo. El domingo, el que está después del 7 es el octavo, entonces el octavo sería el domingo, está claro. Hay una famosa epístola o carta de ese entonces llamada la Carta de Bernabé, escrita probablemente entre el 130 y 138 después de Cristo, que habla varias veces sobre la observancia de ese octavo día. Así que por un lado tenemos estas guerras entre los judíos, o estos problemas graves entre los judíos y el Imperio Romano, y los cristianos que estaban en el medio no querían saber nada, no querían que se los confundiese, y decidieron que tampoco se los confundiese con el tema del día. Entonces, por las dudas, fue algo poderoso que los llevó a ellos a dejar de guardar el sábado y a empezar a guardar el domingo. Pero hubo algo más, y esto es sumamente importante. Hubo algo muy importante que tiene que ver, más allá de con la persecución del Imperio Romano sobre los judíos, con la influencia de las religiones paganas del Imperio Romano que tuvieron sobre los primeros cristianos. Esto sucedió también a partir del siglo I, siglo II, pero la mayor parte, quiero decir, de las personas que vivían en el Imperio Romano adoraban a otras deidades o a otros dioses totalmente ajenos al Dios de la Biblia. Y la Biblia menciona justamente de que nosotros tenemos que adorar a un solo Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. Ahora, la principal deidad pagana a la que ellos adoraban, a la que estos romanos adoraban, era al que llamaban Sol Invictus, que significa sol invicto. Es fácil de traducir, está en latín, pero es fácil de traducir. Ahora, eso era una abreviación de la forma completa a la que ellos se referían a este dios, que era Deus Sol Invictus, que es una expresión latina que se traduce como el invencible dios Sol. ¿Ok? Esta era especialmente la deidad principal que ellos adoraban, que estaba representada de una forma particular por el dios Mitra, que era un dios romano. Ahora, el día que se hacía un culto especial al Sol Invictus, al dios Sol, era el primer día de la semana, o sea, el domingo. Presten atención, siendo que en la Biblia, en Malaquías 4:2, a Jesús se lo llama también como el Sol de Justicia, ¿qué sucedió? Los cristianos, o muchos cristianos, que querían diferenciarse de los judíos, comenzaron a adoptar el día del Sol Invictus como día de reposo. En otras palabras, comenzaron a utilizar el domingo pagano, el día del dios Sol, como un día en que se debía adorar a Dios de una forma especial, y de esa forma se diferenciaban de los judíos al no guardar el domingo, y al mismo tiempo no levantaban oposición entre los paganos que no conocían al Dios de la Biblia y que guardaban el domingo. ¿Se entiende? Sí. Utilizaban el domingo como un día de especial adoración, a eso me refiero. Entonces les vino como anillo al dedo, como quien dice. Querían diferenciarse de los judíos y estaban buscando un día. Y la mayoría de los paganos, especialmente en el Imperio Romano, utilizaban el domingo como su día especial. Dijeron, listo, ese es el día. Ahora, dicho sea de paso, la palabra domingo viene del latín dies domini o también dies dominicus. ¿Y saben lo que significa? Significa día del Señor. Ahora, lo que muchos cristianos desconocen es que esa misma expresión se usaba antes de que Roma adoptara el cristianismo como religión oficial, y la expresión dies dominicus, y de ahí viene la palabra domingo, se utilizaba para referirse al día del sol, quien era el verdadero Señor para ellos, el dios Sol. También se podía conocer como el dies solis, que también es una expresión latina para referirse al día del sol. Por esta razón, en algunos idiomas, como por ejemplo el idioma inglés, el domingo, ¿cómo se dice? Sunday. Sunday. Sun es sol y day es día, día del sol. Por eso significa día del sol, domingo. O Dominis es lo mismo que Dominis Day o dies Dominicus, que es día del Señor, sol, quiero aclarar.
A partir de ese entonces, la iglesia cristiana, especialmente la que se encontraba en Roma, comenzó a crear toda una serie de argumentos teológicos para aprobar y luego vemos en la historia decretar el día domingo como el nuevo sábado y el día que los cristianos debían guardar. Pero esto no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña, ni es lo que Dios quiere que los seres humanos hagan. Y evidentemente no era la voluntad de Dios que hicieran esto, porque los que intentaron cambiar este día, y lo cambiaron en definitiva, por lo menos en la mente de muchas personas, fue el ser humano, no fue Dios, y fue por causa de la persecución. No querían ser perseguidos, entonces en ese espíritu se podría decir en algún caso, yo no quiero dudar sobre las intenciones de muchos, pero sí de algunos, por lo menos por la cobardía de no reconocer, no, yo soy cristiano, pero hay que guardar el sábado, por las dudas de que no se lo confundiese y lo matasen, decían, vamos a guardar el domingo. Entonces sucedió algo importante, amigos, yo les estoy hablando de historia porque es importante que entendamos cómo es que surge esto. Apareció entonces en escena un nuevo emperador llamado Constantino. Este emperador fue muy conocido. Ahora, antes de ese emperador, la iglesia cristiana era perseguida en toda Roma. Por ejemplo, Nerón, en el 64 después de Cristo, el emperador Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado parte de la ciudad de Roma para condenarlos a muerte y utilizarlos luego como espectáculo en el Coliseo romano, donde familias enteras, y ustedes saben esto, eran devoradas por las fieras salvajes. Pero sucedía lo siguiente, que por cada cristiano que moría aparecían muchos más. Un famoso historiador cristiano del siglo II después de Cristo, lógicamente, llamado Tertuliano, dijo: la sangre de los mártires es semilla de los cristianos. Cada vez que moría uno, como una semilla que muere, aparecía una planta llena de frutos. O sea, moría un cristiano martirizado, pero aparecían varios que querían realmente tener la fe de ese cristiano, porque esa fe era lo que realmente movía a todas esas personas, a esas familias enteras para dar su vida por Cristo. Entonces, el Imperio Romano, por causa de este problema que empezó a surgir, empezó a tener cada vez más cristianos, problemas para el Imperio Romano, no problemas para los cristianos. Los problemas de los cristianos era la persecución en sí. Entonces, empezó a correr peligro la estabilidad de ese imperio. Y fue entonces, cerca del siglo IV, cuando aparece este Constantino en escena como emperador, y este hombre político, y brillante político, decidió de una forma magistral dar un giro a la historia de Roma, y creo yo del mundo también, y sucedió que en el año 313, en un edicto llamado el Edicto de Milán, lo que hizo Constantino es legalizó la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. Y aparentemente esto fue bueno, pero la verdad es que cuando uno ve la historia y todo lo que ocurrió luego, esto parece que no fue para nada bueno. El enemigo de Dios sabe muy bien que si no puedes al enemigo, ¿qué tienes que hacer? Unirte a él. Y esto es lo que hizo. El enemigo de Dios, entonces, ya que no podía dar muerte a todos los cristianos, se unió a los cristianos para empezar a desintegrar la fe del cristianismo por dentro del mismo cristianismo. Ahora, entonces vimos que en el 313 se generó este edicto de Milán, donde Roma, el Imperio Romano, adoptó la religión cristiana como religión oficial del imperio. Ahora, siendo que gran parte del imperio, como vimos recién, provenía, la mayor parte de las personas de este imperio provenía de religiones paganas que tenían otros dioses y que no utilizaban el sábado como día de reposo, sino el domingo, evidentemente no sería políticamente correcto poner el sábado bíblico como día de reposo, pues el sábado, para esas personas, el sábado era una alusión, a Saturno, y en cambio el dios que ellos adoraban era el dios Sol. Entonces, ¿cómo le decías ahora? No, vamos a guardar el sábado. No, pero el sábado tiene que ver con el astro Saturno. El sábado no tenía nada que ver con el astro Saturno, pero en la mente de ellos evidentemente era así. Fue por eso que unos pocos años más tarde, especialmente el 7 de marzo del año 321, la historia muestra que Constantino decretó que el domingo sería observado como día de reposo civil obligatorio. Y esto lo vemos en una cita que podemos encontrar en la historia, en un códice de Justiniano, en donde dice en la página, bueno, aquí no tengo especialmente la página porque esto lo saqué de otro libro llamado Historia de la Iglesia Cristiana, y ahí sí, en la página 380 de Philip Schaff, que es el que escribió todo esto y cita a Constantino, dice: esto lo escribió, fue escrito, no sé si por Constantino o Constantino lo mandó a escribir, pero esto fue parte del decreto. Dice: en el venerable día del sol,
que los magistrados y las gentes residentes en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas o de semillas. No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la libertad del cielo se pierda, dice. Dado el 7º día de marzo, Crispo y Constantino siendo cónsules para cada uno de ellos por segunda vez. Entonces, sucedió incluso que en el año 363 fue incluso obligatorio a partir del Concilio de Nicea, donde se prohibió que las reuniones se hicieran en sábado, y ya a partir de ahí la Iglesia cristiana de ese entonces prohibió que las reuniones se hicieran el sábado, 7º día de la semana. De todas formas, varios cristianos en la historia siguieron guardando el sábado y otros, un poco indecisos, comenzaron a guardar ambos días. Guardaban el sábado y guardaban el domingo. ¿Entienden ustedes por qué tenemos un fin de semana que es sábado y domingo? Bien, entonces sucedió que por muchos años, hasta el punto de que hoy en día no suele trabajarse en algunos lugares y especialmente en algunas empresas u organismos, ni sábado ni domingo. Bueno, dicho sea de paso, Uruguay no es el único país, hay otros países donde las oficinas públicas no abren sábado y domingo, o si abren es con algunas excepciones. Por lo general se abre de lunes a viernes, y esto es por causa de la herencia de esos problemas a los que se enfrentó la Iglesia cristiana primitiva al decidir si obedecer a Dios o a los hombres. ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí. Bien. Perfecto. Me quedan muy poquitos minutos. Vamos a continuar con este tema el viernes que viene y voy a responder a sus preguntas. Yo sé que, Pablo, tú me mostraste algunas preguntas que tenías, pero vamos a dejar todas esas preguntas para el viernes y poder concluir con algunas citas que yo quiero leer. Quiero decir que este cambio no provino de Dios, provino del ser humano. Yo voy a leer ahora algunas citas de la Iglesia Católica, donde la misma Iglesia, organización católica, apostólica romana, claro, y lógicamente la Iglesia Católica Ortodoxa, que es la Iglesia rusa especialmente, y de otras partes del Oriente Medio, la Iglesia reconoce que el día de sábado es el día bíblico y el día domingo no es un día bíblico, y ellos aclaran cómo es que se hizo ese cambio, y ellos aclaran que fue por mano propia, lógicamente, de la Iglesia Católica que se hizo este cambio. Yo solo quiero leer estas citas y yo no estoy en contra de las personas. Yo tengo muy buenos amigos en la Iglesia Católica también, en muchas otras denominaciones, pero sencillamente, amigos, yo estoy presentando lo que dice la Biblia, lo que presenta la historia, para que ustedes y yo podamos sacar conclusiones. Lo que dicen los libros, yo sencillamente lo estoy trayendo aquí para que podamos comprender. Entonces nadie está hablando mal de las personas, más yo tengo que presentar lo que enseña la Biblia con respecto a qué es hacer la voluntad de Dios y qué no es hacer la voluntad de Dios, y por lo tanto debemos concluir qué poderes están haciendo la voluntad de Dios y qué poderes no están enseñando cuál es la voluntad de Dios. Esto fue escrito por el Monseñor Segur en un plan hablando acerca del protestantismo hoy, en la página 213, así se llama el libro, está en inglés, pero lo estoy traduciendo aquí al español, y dice: por la autoridad de Jesucristo, fue por la autoridad de Jesucristo, dice, que la Iglesia Católica cambió este reposo al domingo en memoria de la resurrección de nuestro Señor, y así es que al observar el domingo, los protestantes están rindiendo homenaje, sin querer admitirlo, a la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, si yo soy protestante, yo digo, bueno, yo no estoy a favor de adorar imágenes, entonces soy protestante, vamos a ponerlo así. Y tú guardas el domingo, dice aquí el Monseñor Segur, la misma Iglesia Católica reconoce, tú sin admitirlo estás reconociendo la autoridad de la Iglesia, porque fue la Iglesia Católica la que cambió el sábado para el domingo. Luego dice lo siguiente, en otra cita, otro teólogo católico dice: una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo: acuérdate de santificar el día sábado, el día de reposo era el sábado, dice, no el domingo. Repito, dice, él cita la Biblia donde dice, acuérdate de santificar el día sábado, y luego agrega, el día de reposo era el sábado, no era el domingo. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado? La Iglesia cambió. ¿Quién fue?
La iglesia, el ser humano. La iglesia cambió la observancia del sábado al domingo, dicen ellos. Los protestantes, sigue la cita, quienes pretenden regirse por la Biblia y la Biblia sola y que afirman no creer nada que no esté en la Biblia, deben estar medio confundidos al observar el domingo cuando Dios dijo claramente santificarás el sábado. Fíjate. Palabra de ellos, no es palabra mía, yo solo estoy leyendo. Si se enojan conmigo, deberían enojarse no conmigo, no sería bueno porque yo solo estoy citando lo que ya está en la historia. Dice, la palabra domingo, luego sigue la cita, no aparece en ninguna parte de la Biblia y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Otra cita más del cardenal Gibbons, La fe de nuestros padres, página 111. Dice, usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no hallará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras exigen, dice aquí el cardenal Gibbons, cardenal católico, dice, las Escrituras exigen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros, los católicos, nunca santificamos. Miren amigos, yo tengo cientos de citas. Por un tema de tiempo yo no pude compartir, no puedo compartir ahora estas citas. Podré compartir más citas, pero en el próximo programa. Pero hay citas de la Iglesia Católica, hay citas de iglesias protestantes, Iglesia Anglicana, Episcopal, Bautista, Congregacionalistas, Discípulos de Cristo, Iglesia Luterana, Iglesia Metodista, Iglesia Presbiteriana, iglesias de muchos conocidos teólogos y pastores reconocidos y muy buenas personas en el conocimiento que tenían, que reconocen que este cambio nunca fue autorizado en la Biblia y que nosotros, si guardamos el domingo en vez del sábado, no estamos haciendo caso a Dios, sino estamos haciendo caso a los seres humanos. Lamentablemente quiero decir que hemos llegado, digo lamentablemente porque siempre me quedan cosas para decir, pero no es posible ahora. Hemos llegado al final de este programa. Vamos a continuar entonces en el día viernes y yo voy a poder sentarme aquí de nuevo con ustedes, amigos, y responder a sus dudas, así que no se inquieten. Les estoy hablando especialmente aquí a Pablo y a Héctor, que siempre están muchas veces callados, pero amigos que nos escuchan y que están del otro lado, manden sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, porque nosotros queremos que este programa sea interactivo y dentro de poco tiempo, no ya mismo, pero dentro de poco tiempo nosotros vamos a estar habilitando llamadas al aire para que nuestros amigos que nos escuchan puedan compartir sus dudas, sus inquietudes con nosotros y podamos juntos seguir estudiando la palabra de Dios. Gracias Héctor por habernos acompañado. Gracias a usted, a todos. Y gracias Pablo por estar con nosotros siempre. Y gracias Robert por estar del otro lado. Los invito amigos entonces al viernes que viene para que nos acompañen en otro programa de Presentando la Verdad.